En este episodio del fin de turismo. ¿Qué significa este escenario de emergencias crónicas, esta dinámica en la cual el capitalismo ha funcionado a partir de la lógica de disponer de naturalezas baratas? ¿Qué significa si esto empieza a acabarse? ¿Y hasta qué punto este modelo de desarrollo turístico que hemos tenido en las últimas décadas en realidad no está sujeto a demasiadas tensiones, está demasiado en crisis y habría que tal vez plantear la hipótesis del fin del turismo barato, pero la apertura de nuevos escenarios? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos al podcast del fin de turismo. Conversaciones sobre la Wanderlust, el exilio y la hospitalidad radical. El podcast existe y persiste en un modelo de economía del regalo, lo que significa que cualquier persona en cualquier lugar puede escucharlo independientemente de su situación económica. Sus apoyos garantizan que se mantenga así, libre de anuncios y muros de pago exclusivos para miembros. Permite que mis compañeros y yo dediquemos una gran cantidad de tiempo a este proyecto bilingüe para pagar los programas, el equipo y la labor que hacen posible el podcast. Para ofrecer su apoyo, puede suscribirse a mi Substack en chrischristu.substack.com. Eso es CHRISCHRISTU.substack.com. Ahí tendrás acceso a todos los episodios del Fin de Turismo en español y inglés, así como a mis escritos sobre ecología cultural, viajes, comida, psicodélicos y ecología de medios. También se pueden apoyarnos dejando una reseña en Apple o Spotify, compartiendo el podcast con su gente y siguiéndonos en las redes sociales a través de @TheEndOfTourism. The End of Tourism. Finalmente, me gustaría agradecer a Adair de Ojo Viajero por su trabajo con esta temporada. Bendiciones y gracias, amigo. En este episodio, mi entrevistado es Ernest Cañada, coordinador de Albasur y docente de la Universidad de Barcelona. Investiga en torno a trabajo, los conflictos socioecológicos y las alternativas en el desarrollo turístico. Ha publicado Viajar a todo tren, Turismo, Desarrollo y Sostenibilidad, Turismo en Centroamérica, un nuevo escenario de conflictividad social, Turismo Placebo, Nueva Colonización Turística, del Mediterráneo a Mesoamérica y el Caribe, Lógicas Especiales del Capital Turístico, El Turismo en el Inicio del Milenio, una lectura crítica a tres voces, Turismos en Centroamérica, un diagnóstico para el debate, y Turismo Comunitario en Centroamérica, experiencias y aprendizajes. Bienvenido, Ernest, al podcast del Fin de Turismo. Muchas gracias, muy encantado de estar aquí. Igual es un gran honor poder hablar finalmente contigo. Me pregunto si, pues para empezar, si podrías decirnos desde dónde hablas hoy y cómo es el mundo allá. Sí. Por ti. Yo habitualmente resido en Barcelona, entre Barcelona y Mallorca, porque estoy entre la Universidad de las Islas Baleares y Albasut. Y en estos momentos estoy en Buenos Aires, que estoy trabajando en una investigación sobre experiencias de gestión distinta, fuera de las lógicas del capitalismo, y esto nos llevó a identificar distintas experiencias. Y ahora estoy empezando una investigación con el Hotel Bauen, lo que fue el Hotel Bauen ya cerrado, y la cooperativa que lo gestionó durante 20 años. Es parte del proceso que estamos haciendo de identificación de experiencias diversas, plurales, que tienen que ver con cómo pensar la posibilidad de organizar el turismo bajo otros modos. Y esto nos ha llevado por caminos distintos de América Latina, de España, y ahora estoy aquí. Pues gracias, Ernest. Y sí vamos a estar hablando de ese tema, pero más allá de las visiones que existe, que podemos imaginar sobre un turismo postcapitalista o algo alrededor, algo así. Pero antes de
meternos en eso, pues tú y yo hemos estado en contacto durante los últimos 2 años, en parte debido a tu trabajo en el ámbito de los estudios críticos de turismo y a tu proyecto, Albasud, en quien algunos de nuestros invitados anteriores, incluidos de Iván Mori, Robert Fletcher y Macia Blasquez, ha participado. Me encantaría que pudieras contarme un poco sobre Albasud, Ernest, su misión, su historia y su situación actual. Con mucho gusto. Mira, Albasud nace en 2008. Legalmente lo habíamos legalizado antes por si algún grupo de compañeros, por si algún día nos hacía falta, pero formalmente empieza a funcionar en el año 2008 y empieza a funcionar en Managua, en Nicaragua, que era donde yo residía en ese momento. Y fundamentalmente fue un acuerdo de personas que nos dedicábamos a la investigación y a la comunicación para trabajar con análisis críticos y al mismo tiempo propositivos en torno al turismo. Esto fue algo que fue original desde el principio, esta doble preocupación por cómo pensar los impactos, los efectos que tenía el desarrollo turístico bajo el capitalismo y qué tipo de dinámicas de violencia estructural y directa generaban, y al mismo tiempo cómo pensar posibilidades de salir de ese marco, de esas lógicas. Y eso fue un sello que desde el principio empezamos. Con los años Albasud fue creciendo, integrándose como una red de investigadoras e investigadores en turismo. Ahora tenemos presencia en 10 países, en España, en Francia, en Europa y luego en América Latina, en la República Dominicana, en México, en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Uruguay y Argentina. Entonces es una red que conformamos gentes que nos dedicamos a distintos ámbitos del análisis turístico y que compartimos espacios de trabajo y análisis e intervención política. Para nosotros, Albasud es un centro de investigación, pero no es un centro académico. Es decir, nos preocupan menos las dinámicas académicas, aunque hay una parte de nuestro equipo de personas que colaboran que están en la universidad, distintas universidades. Lo que nos preocupa es cómo generar conocimiento que sea útil para las comunidades, para las organizaciones comunitarias, para las asociaciones civiles, para sindicatos, para, cuando es posible, la administración pública. Es decir, intentamos generar conocimiento, análisis, sistematización, propuestas que de alguna manera contribuyan a hacer visible las cosas que funcionan mal, que son un desastre, que generan dolor en este mundo en relación con el turismo y al mismo tiempo a pensar horizontes de esperanza. Este es un poco el propósito. Para ello nos dotamos de eso, de un equipo amplio de personas que colaboran, unas más estrechamente en el día a día, otras que puntualmente colaboran, y montamos, básicamente, nuestro trabajo se articula en torno a una web, la web de albasud.org, y lo estructuramos en trabajos de investigación que salen después en un formato escrito por distintas formas, que luego te cuento. Un trabajo, además de la investigación, vinculado a la formación, a generar procesos de diálogo que nos permitan escucharnos, reflexionar conjuntamente, poniendo en el mismo nivel personas que vienen de la academia con personas que tienen experiencias concretas de trabajo. Y finalmente un ámbito más de incidencia política, más de acompañamiento a organizaciones y de acompañarles para incidir políticamente. En el ámbito de la investigación luego lo expresamos básicamente a través de unos artículos cortos que hacemos, publicamos alrededor de 100, 110, 120 al año, que son artículos cortos de 2.000, 2.500 palabras, que sabemos que son muy usados en las universidades como material de discusión. Y un poco el propósito es este, que sirvan como pequeños artículos bien escritos, o intentamos que estén bien escritos, que estén en un lenguaje simple, que la complejidad no tiene que ver con las palabrotas académicas que usamos, sino la profundidad del pensamiento que incorporan, pero que tienen que poder ser leídas por mucha gente. Tenemos esto y luego pusimos en marcha un sello editorial propio, que es Albasud Editorial, en el cual tenemos una colección de libros, una de informes y recientemente una de policy brief más dirigidos a recomendaciones de política. Y básicamente Albasud es eso, es un espacio de encuentro
entre personas que no nos resignamos a pensar que el desarrollo turístico necesariamente tenga que comportar esto, que estamos acompañando las resistencias, las luchas de los muchos males y violencias que genera este desarrollo capitalista a través del turismo y que al mismo tiempo intentamos construir lo que decía antes, horizontes de esperanza que nos permitan estimular la lucha y la resistencia pensando en futuros más deseables, que creo que en estos momentos también necesitamos. Gracias, Ernest. Sí, pues por lo que he visto, por lo que he leído, lo que he encontrado ahí en el sitio de Alba Sud, pues es una organización y sitio único en el mundo y pues yo tengo mucho honor de estar contigo hoy hablando de estas cosas y especialmente contigo como el fundador. Y entonces para agregar, para profundizar un poco más de la historia, tu historia, la próxima pregunta viene de nuestro amigo mutuo, compañero Macías Blázquez, a quien entrevisté en la temporada 4 Europa. Y él pregunta, afirma que tú has sido, entre muchas otras cosas, activista en Centroamérica, como nos dijiste. Y entonces él quiere saber cómo han cambiado tus opiniones y tu carrera desde entonces. Buena pregunta. Yo empecé a trabajar en Centroamérica acompañando, bueno, primero pasé 6 años que iba y venía. Estaba medio año en Centroamérica, más o menos, otro medio en España. Y finalmente me quedé a trabajar en Nicaragua con una organización que se llamaba Luciérnaga, ahora ilegalizada, dedicada a la comunicación. Y desde ahí empezamos a organizar campañas de comunicación en distintos temas que tenían que ver con las necesidades y los derechos de la mayoría de la gente y de cómo estaban sufriendo procesos de despojo, de desposesión. Y trabajamos en torno a temas que tenían que ver con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, con la soberanía alimentaria. Y en una de estas organizamos una campaña que duró 4 años de investigación y comunicación sobre turismo. En un contexto, estoy hablando del año 2004-2008, en el cual Nicaragua se estaba abriendo al turismo en esos momentos. Y entonces identificábamos claramente los altos niveles de violencia que eso podía comportar con procesos de desplazamiento y había que acompañar a las comunidades en esas dinámicas y que además eran compartidas en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica y al mismo tiempo empezar a pensar posibilidades de si era posible utilizar el turismo bajo el control de las propias comunidades. Esa fue mi inserción en el mundo fundamentalmente del turismo. Y a partir de ahí, después de trabajar unos 4 años en Luciérnaga, ya pusimos en marcha Alba Sud y en parte recuperamos en Alba Sud esa especialización vinculada con el turismo. Pensábamos, y es algo que hemos reflexionado muchas veces con Iván Murray, que también le entrevistaste, que no nos estábamos dando cuenta desde el mundo de las izquierdas de la importancia que tenía el turismo para el funcionamiento del capitalismo. Y a veces cuando decíamos que nos dedicábamos al turismo, la gente lo tomaba como algo como irrelevante, como algo superficial, incluso casi jocoso, como te gusta viajar, ¿verdad? Y entonces era como no darse cuenta de, por un lado, cómo, sobre todo desde la aplicación de los programas neoliberales, cómo el turismo estaba ayudando a expandir los procesos de desarrollo capitalista, pero al mismo tiempo cómo tenía una segunda función muy importante, que era cómo ayudaba a estabilizar los desórdenes que provocaba ese mismo programa neoliberal. Recuerdo que me impresionó mucho trabajando en Costa Rica cuando me di cuenta que el año 1985, cuando se aplican los programas de ajuste estructural, una de las cosas que se hace es desmontar el CNP, que era el Consejo Nacional de Producción, que era lo que permitía durante bastantes años que el campesinado costarricense tuviera la seguridad de que los granos básicos, frijoles, arroz, maíz, tenía dónde venderlos con precios estables. Y esto le daba seguridad al campesinado. Esto, el año 1985, en el marco de la aplicación de esas políticas neoliberales que eran de hecho un chantaje, es decir, bueno, en un contexto de crisis de la deuda,
o aplicas determinados programas políticos para liberalizar el comercio o no tienes apoyo. En ese contexto, la contrapartida es achicar el Estado y reducirlo. Y uno de los ejes de disminución del gasto público fue, por ejemplo, desmontar el CNP, este Consejo Nacional de Producción. Y, a cambio, lo que se pedía al campesinado era estimularlo en la producción de cultivos que tuvieran supuestamente mejor inserción en el mercado internacional para atraer la llegada de divisas. Y ahí se promovía la vainilla, la cúrcuma, la pimienta, productos que al final no acabaron de funcionar, pero al mismo tiempo se promovía el turismo rural como un mecanismo para que el campesinado, por una parte, aportara con ese desarrollo de servicios turísticos divisas y al mismo tiempo le permitiera estabilizarse y no comprometerse en una dinámica que tenía que ver con el sufrimiento que estaban viviendo, que estaba generando procesos migratorios muy grandes. Entonces, con Iván, una de las cosas que reflexionábamos es esto del turismo empieza a ser muy importante para el capitalismo. Y después de la crisis de 2008, creo que tuvimos bastante conciencia de que la dinámica de solución que encuentra el capitalismo para su reproducción en parte tiene que ver con la expansión del turismo. Y esto lo hemos visto después de la crisis de la COVID, con la pandemia que tuvimos, en la cual recuerdo perfectamente una llamada que nos hicimos con Iván. Decíamos, no nos puede pasar en 2020 lo mismo que nos pasó en 2008, que no nos dimos cuenta hasta mucho después de lo que estaba ocurriendo. Y por tanto, dijimos, paremos todas las publicaciones que tenemos pendientes y pidamos a todo el equipo amplio que está en torno al Basud, pongámonos a reflexionar y analizar, aunque nos equivoquemos, pero pongámonos a analizar qué cambios supone esto. Y en ese momento alguna gente se reía de nosotros, decía que hacíamos futurología, que si habíamos convertido al Basud en una bola de cristal y que pretendíamos invocar el futuro. Y de hecho lo que intentábamos hacer era análisis desde la economía política para entender qué es lo que nos venía encima. Y de alguna manera, respondiendo a la pregunta que nos hacía Macià, yo creo que lo que ha cambiado en mi pensamiento es la intuición. O sea, lo que antes era una intuición de que debíamos trabajar generando conocimiento fuera de las lógicas de la reproducción académica y teníamos que generar conocimiento vinculado a los problemas sentidos por la gente más desfavorecida, que esa intuición estaba en lo cierto y que había un espacio para hacer eso y que era necesario hacerlo. Y que este era un espacio que debíamos construir en relación con el mundo de las universidades, de la academia, pero independiente de él, pero también independiente de las empresas, que es lo que vimos que también les había ocurrido a algunas ONGs que durante años trabajaron tratando de generar algún tipo de pensamiento en torno al turismo, pero que rápidamente habían caído en una cierta trampa de pensar que era posible incidir en las empresas, generar dinámicas de responsabilidad, etcétera. Y nosotros pensamos que la cosa no iba por ahí, que la cosa tenía que ver con cómo fortalecíamos otros actores para que pudieran combatir, resistir y construir cosas fuera de los marcos del capitalismo. Entonces yo creo que no sé si cambiaron mucho las cosas en términos de pensamiento, pero sí se consolidó una convicción de lo que empezamos a hacer de una forma un poco intuitiva, se acabó convirtiendo en un espacio de investigación, de colaboración, de acompañamiento, de formación, de incidencia política para un montón de gente que está vinculada con el turismo. Gracias, Ernest. Pues yo siento que esa intuición ha abierto un montón en los últimos años y hay un montón de gente en muchos lados, normalmente los lugares turisteados o sobre turisteados, dando cuenta no solo de las consecuencias, pero de los patrones. Y pues, ¿a dónde vamos con los patrones o canales turismo convencional? Pero también, como dijiste, en el turismo como un gran factor dentro de la expansión y destrucción del capitalismo en nuestro tiempo. Entonces, a través de Albasud y Icaria Editorial en España, ustedes han publicado recientemente una antología titulada
el malestar en la turistificación, pensamiento crítico para una transformación del turismo. Hay toneladas de capítulos fascinantes, tengo que decir, de excelentes autores e investigadores, incluidos trabajos que hacen referencia a Silvia Federici, David Harvey, Pierre Bourdieu, Donna Haraway, Foucault, Graeber y Ursula Le Guin, entre otros. Estoy curioso, Ernest, ¿cuál fue el impulso detrás de la creación de esta antología? Muchas veces buena parte de las cosas que hacemos o que impulsamos y que son más grandes vienen de una llamada telefónica con Iván Murray. Y nos llamamos y decimos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y de estas llamadas lo que acabamos luego es algunos llevándolas a cabo. En este caso concreto, recurrentemente teníamos una reflexión que cada vez era menos interesante leer sobre turismo, o que nos interesaba menos leer sobre turismo, y que para entender el turismo necesitábamos leer otras cosas. Y incluso la gente que nos dedicábamos a los análisis críticos del turismo, nos dábamos cuenta de que estábamos leyendo mucho solamente entre nosotros. Y que de alguna manera estábamos reproduciendo lo mismo que le pasaba a la academia vinculada al turismo. Es una academia muy endogámica, muy autoconcentrada, que discute los mismos temas, que se cita unos a otros. Y nos dábamos cuenta que de alguna manera los que nos dedicábamos a la crítica y a la propuesta fuera de esos marcos, teníamos el riesgo de no estar captando parte de la complejidad que tenía el desarrollo turístico en la medida que este se estaba haciendo cada vez más grande y que estaba penetrando en más esferas de la vida. Y ahí la idea fue, necesitamos, es decir, cuando compartíamos con Iván y luego se sumó Clement Marit de Chirot, que es un profesor de la Universidad de Angers que colabora también con Alba Sud, de ahí surgió la idea de decir, bueno, nos compartíamos, ¿tú qué estás leyendo? ¿Qué te está interesando? Y ahí empezamos a compartir autores y autoras. Y nació la idea de que deberíamos hacer algo con esto. Hicimos un primer seminario en Barcelona sobre la obra de David Harvey y Henri Lefebvre, de qué nos pueden aportar estos dos autores a la comprensión actual del desarrollo turístico. Y fue un seminario, por eso el libro, en parte, a veces la gente dice, ¿por qué tanto Harvey y tanto Lefebvre? Porque el origen del libro tenía que ver con este primer seminario, que fue una prueba, un ensayo de cómo podemos hacer que autores que no necesariamente han hablado sobre turismo, cómo podemos hacer que dialoguen con nuestro objeto de análisis. Y ahí hicimos un poco el mismo llamado que habíamos hecho en 2020, cuando empezamos a trabajar en torno a la pandemia, que después se convirtió en dos libros, uno que fue Turistificación confinada y otro Turismos de proximidad, que fue el mismo proceso de empezar a preguntar a nuestros colegas, amigos, compañeros y compañeras en qué estaban trabajando, qué estaban viendo, qué estaban... Pues hicimos lo mismo, empezar a preguntar en nuestro entorno del equipo de Alba Sud, personas que colaboran, qué autores estaban leyendo, que les interesaba y que no hubieran hablado antes de turismo. Y cómo podíamos hacer el ejercicio de llevarlos a los análisis turísticos con el fin de robustecerlos, de hacerlos más sólidos, de incorporar dimensiones que si solamente nos fijábamos en lo que veníamos leyendo y escribiendo sobre turismo, a lo mejor se nos estaban escapando. Por supuesto, nos quedaron un montón de trabajos, de referencias fuera de este marco. Es decir, nos salió un volumen con 25 capítulos y nos podía haber salido perfectamente un segundo volumen, que es algo que no descartamos, pero no en términos inmediatos, por la cantidad de trabajo que también supone. Pero sí logramos poner en diálogo una serie de personas que nos permitían, de alguna manera, enriquecer el análisis turístico y brindar a gente que se estaba metiendo en determinados temas desde el ámbito de la comprensión de cómo funciona el turismo, encontrar referencias teóricas críticas con el capitalismo que le pudieran ayudar a como mínimo, abrir caminos, a entender qué lecturas podríamos hacer a partir de ellas. Seguro que hay autoras o autores que podrían haber tenido otro tipo de lectura, pero es la que hicieron las personas que colaboran con nosotros y de alguna manera era una de las posibles lecturas. Y bueno, ese es el origen del libro y la motivación.
Ajá. Y me gustaría preguntarte sobre pues, tu capítulo sobre Eric Olin Wright, pero antes de eso me gustaría preguntarte qué tipo de reflexiones te sorprendiste más fuera de tus propias investigaciones. Sí, Iván, Clemente y yo no solo leímos, sino que editamos y discutimos todos los capítulos. Tuvimos que rechazar, lamentablemente, también algunos. En algunos casos había gente que nos mandó escritos que eran más complejos que el propio autor y le dijimos, necesitamos que se entienda. O en otros casos la lectura no nos interesaba mucho. Es decir, no fue que aceptáramos todo, sino este proceso. Y para mí uno de los descubrimientos fue Jason Moore y el trabajo que hizo Iván con él para pensar o plantear la hipótesis del fin del turismo barato. Esto ha dado lugar a un proyecto de investigación en el que estamos en la Universidad de las Islas Baleares con el grupo CRIGUST, en el que estoy trabajando, pensando, decir, bueno, ¿qué significa este escenario de emergencias crónicas, esta dinámica en la cual el capitalismo ha funcionado a partir de la lógica de disponer de naturalezas baratas? ¿Qué significa si esto empieza a acabarse? ¿Y hasta qué punto este modelo de desarrollo turístico que hemos tenido las últimas décadas en realidad no está sujeto a demasiadas tensiones, está demasiado en crisis y habría que tal vez plantear la hipótesis del fin del turismo barato, pero la apertura de nuevos escenarios? Y sobre esta hipótesis es que estamos desarrollando un proyecto de investigación y de alguna manera también ha servido para nosotros desde Alba Sud para pensar los escenarios de esta dinámica de reactivación. Es decir, no todo es igual a lo que venía siendo antes. Yo creo que para entender el momento actual del desarrollo turístico a nivel global hay que situarnos en dos crisis. Ya antes mencionamos el programa neoliberal y cómo el neoliberalismo incorpora el turismo como un mecanismo de expansión, pero al mismo tiempo de estabilización. Pero las dos últimas crisis, la de 2008 y 2020, generan un salto de escala en términos de turistificación, un proceso de turistificación global como nunca habíamos vivido. Es un salto exponencial. En parte porque después de la crisis de 2008 se produce una situación en la cual las vías que habían optado a través de los préstamos bancarios, la construcción, hipotecas, etcétera, colapsa y no es posible seguir reproduciendo el capital a través de esas vías. Y esto necesita encontrar otros mecanismos a través de los cuales el capital se puede reproducir. Ahí David Harvey ha hablado muchas veces de la importancia que tiene la urbanización de China en este proceso de salida de la crisis de 2008. Nosotros entendemos que además de esto, el papel del turismo es clave. No es casualidad que una empresa como Airbnb nazca en 2008, que se produzca esta expansión del turismo urbano, es decir, tiene que ver con esta lógica. Y la pandemia, de alguna manera, lo que hace es detener, pero al mismo tiempo, una salida, una reacción de los capitales muy agresiva por recuperar lo que no han ganado en los años anteriores. Y por tanto se produce como una vuelta de tuerca más en esta dinámica. En este punto, para eso nos es útil el pensamiento de Jason Moore, que yo lo leo fundamentalmente como aportación de Ivan Murray en esta obra que hacemos, en el malestar en la turistificación. Esta hipótesis del fin del turismo barato, que planteamos a partir de la relectura de Jason Moore, lo que nos permite pensar es, o interpretar más bien, es decir, la dinámica de reactivación es igual que la anterior a la crisis o hay algo cualitativamente distinto. Y hay algo cualitativamente distinto porque estamos ante un escenario de riesgo para este desarrollo capitalista vinculado a las naturalezas baratas. Y ahí es donde nos damos cuenta que en parte hay un efecto champán, que es decir, que la reactivación es no has podido viajar durante 2 años y cuando hay la apertura la gente sale. Pero más allá de esto, y que esto se expresa en estos últimos años de una forma desmesurada, tenemos turismo en los destinos más turistificados, turismo de todo tipo, desde lujo a despedidas de soltero o de soltero que no alquilan ni una habitación, que sencillamente pasan de noche el viernes y el sábado de fiesta y se van el domingo. Y ya está. O sea, tenemos de todo. Y ahí es donde recupero a Jason Moore y la idea esta del fin del turismo barato,
este riesgo de fin de turismo barato, lo que nos empezamos a dar cuenta es que empieza a haber una mayor competencia entre territorios, entre ciudades, por atraer un turismo de mayor poder adquisitivo. Se dan cuenta que hemos salido de la crisis y hay una serie de emergencias crónicas, o lo que algunos llaman policrisis, que siguen estando presentes, que tienen que ver con el cambio climático, con la crisis de combustibles o la crisis energética y la crisis de materiales, con las interrupciones en las cadenas globales de suministros, con las tensiones geopolíticas. Y todo esto nos pone en alerta de los riesgos que tiene el desarrollo turístico. Es decir, estamos en un escenario muy vulnerable. Además, después de la salida empezamos a ver que hay un nivel de destrucción de los ecosistemas enorme, que no... Es decir, esta lógica de crecimiento constante es inviable porque hemos superado con mucho la capacidad del planeta, y en ese contexto también vemos otra naturaleza barata que empieza a ser cuestionada, que es el trabajo. Es decir, la idea de la renuncia, de la dimisión. Es decir, uno de los grandes problemas que tienen las empresas en estos momentos es la falta de personal. Gente que no quiere trabajar ahí y que busca trabajo en otros sitios. Entonces, en ese contexto que llamamos de emergencias crónicas, que además se retroalimentan unas con otras, lo que empezamos a ver es que los capitales, a través de las autoridades públicas en distintos territorios, empiezan a competir por atraer un turista de mayor poder adquisitivo. Buscan cómo concentrar esa franja de segmento turístico que va a ser menos sensible a situaciones de crisis, que va a seguir viajando, y cómo atraerlo. Y implica un programa de gasto público enorme en términos de infraestructuras para atraerlos, en términos de promoción internacional, en términos de macroeventos, para consolidar esa atracción. El problema es que, por definición, los turistas de mayor poder adquisitivo son mucho menos que la clase media o las clases trabajadoras en las que se ha asentado el turismo en las últimas décadas. Y, por tanto, esa competencia entre territorios por atraer ese segmento turístico de mayor poder adquisitivo se incrementan. Es una competencia feroz por atraer a ese tipo de turistas. Y yo creo que estamos en este contexto. Y yo creo que no nos hubiéramos dado cuenta si una de las hipótesis posibles que formulamos a partir del libro El malestar en la turistificación no fuera precisamente esta idea que extraemos de Jason Moore sobre el fin de las naturalezas baratas. La otra hipótesis tiene que ver con el trabajo que yo desarrollo a partir de Eric Olin Wright sobre las posibilidades y cómo de transformar el sistema capitalista, hablando también desde el turismo, que es algo que Eric Olin Wright nunca hizo. Pero no sé si querías que habláramos ahora de él o cómo quieres que lo planteemos. Pues sí, me encantaría si podrías platicar un poco sobre Eric Olin Wright, por qué escogiste él específicamente, pero también para empezar, porque el capítulo que escribiste está titulado como Un turismo postcapitalista, siguiendo los pasos de Eric Olin Wright. Entonces, antes de meternos en sus obras y su trabajo, me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo defines postcapitalismo? Yo parto de un posicionamiento anticapitalista y no tengo ninguna duda. Es decir, me opongo a este modelo de producción. Creo que nos lleva al desastre, tanto en términos humanos como planetarios. Desde esa posición, desde esa convicción anticapitalista, lo que planteo es la necesidad de encontrar salidas que nos lleven a otro escenario. Podríamos llamarle socialismo, podríamos llamarle ecosocialismo, no lo sé. Me interesa más pensar la posibilidad de pensar horizontes que escapen del capitalismo. Este es el posicionamiento. A veces hay gente que duda, ¿por qué una cosa o la otra? No es una cosa o la otra. Es decir, partimos del anticapitalismo para intentar construir algo fuera del capitalismo. Pero no es algo tampoco mecánico, es algo que construimos, no es una fase superior del capitalismo. Después del capitalismo podría ser formas de violencia y de explotación mucho mayores. Es algo que tenemos que construir. Entonces, la idea es, nos resistimos, confrontamos con las lógicas capitalistas y desde ahí intentamos construir algo distinto, algo que podemos llamarle metafóricamente de momento postcapitalismo, pero no es contradictorio una posición con la otra. A partir de ahí, yo sinceramente estoy en este camino de buscar
cómo pensar las posibilidades de transformación, esto lo tenía claro, y cuando me acerco a distintos autores, Eric Olin Wright no era un autor que me resultaba especialmente simpático. Venía de una tradición socialdemócrata, venía del marxismo analítico, que era algo que no especialmente me seducía. Sí me interesaba una cosa especialmente de su obra, que era el rigor metodológico en las formas de analizar la sociedad. Esto me atraía especialmente, es decir, salir fuera de las metáforas y del lenguaje a veces tan obstuso del marxismo y empezar a construir utilizando las mejores herramientas de las que disponemos en un determinado momento desde las ciencias sociales. Esto reconozco que era algo que sí que me atraía, pero no es necesariamente todo el pensamiento de Eric Olin Wright. Y Eric Olin Wright me interesa a partir de leer utopías reales y después cómo ser anticapitalista en el siglo XXI por la visión que tiene. Él lo que hace es un intento de recuperar distintas tradiciones de la izquierda para pensar un programa de acción complementario. Y a mí esta idea me seduce especialmente. ¿Cómo pensamos en términos complementarios? Es decir, cómo la acción de uno es la que uno puede hacer, la que uno desea hacer o la que las condiciones le han marcado, pero no son mejores ni peores que las que hace el otro compañero que está desde otra trinchera. Y cómo dejamos de competir por cuál es la mejor idea y empezamos a reconocernos que unos están intentando transformaciones desde el ámbito de la lucha política parlamentaria, otros lo hacen desde el mundo sindical, otros desde el mundo ecologista y otros desde el cooperativismo. Reintegrar, repensar conjuntamente esas distintas tradiciones de acción de la izquierda me parecía que era algo necesario. Discrepo en una posición de Eric Olin Wright que no acabo de compartir, que es esta idea de negar la posibilidad de la revolución. Y me explico. Eric Olin Wright dice, en parte como buen socialdemócrata, lo que viene a decir es, después de las experiencias históricas, es fácilmente reconocible que cuando hemos tomado el poder después de un proceso revolucionario, las dinámicas que hemos generado después casi han sido peores que contra lo que combatíamos. Y probablemente tenga razón. Yo he vivido 11 años en Nicaragua y sé de lo que estoy hablando. Sé de qué significa los supuestos nuestros cuando están en el poder. Entonces, cuidado con esta idea de la simple toma del poder en nombre de una bandera, de una determinada cristalización ideológica, es ya un futuro deseable y mejor. Cuidado porque efectivamente generamos monstruos peores. Pero lo que discrepo con Eric Olin Wright es que si bien en sí misma la toma del poder no te garantiza una sociedad ni mucho más justa ni mucho más equitativa, sino que al final muchas veces lo que te encuentras son dinámicas de estabilización de nuevos grupos que ascienden al poder y desde ahí ejercen el control, pero lo que sí creo que no podemos renunciar es a la idea de la movilización social, incluso de la toma del poder político, como un mecanismo defensivo, como un mecanismo de respuesta ante el desorden que genera el capitalismo. En estos contextos, aunque fuera para salvaguardar dinámicas democráticas, aunque fuera para salvaguardar, creo que no podemos renunciar a la herramienta revolución. Pensado probablemente en términos defensivos, no ofensivos. Es decir, no pensando que vamos a cambiar y vamos a generar un mundo mejor a partir de la toma del poder inmediata, pero sí salvaguardarlo como un mecanismo defensivo ante la lógica del avance del desorden que genera el capitalismo, la posibilidad de restaurar ciertos equilibrios a través de procesos revolucionarios. Creo que esta es la idea que recuperamos de Walter Benjamin cuando dicen que a veces se marca como la revolución, como la locomotora de la historia, y él dice más bien es el freno de mano. Es decir, es ante el despeñadero pensar en esto. Bueno, esto me distancia de esta posición tan categórica de Eric Olin Wright, pero en cambio me parece interesante cómo construir una posibilidad de un mundo postcapitalista a partir de 4 grandes estrategias o vías de lo que él denomina erosión del capitalismo. Dice, si no es posible darle la vuelta de inmediato, probablemente habrá que pensar en un tránsito a largo plazo en el cual este orden capitalista sea agujereado desde distintos ámbitos de intervención.
y fundamentalmente desde el Estado y desde fuera del Estado. Y él plantea esta idea del desmantelar, domesticar, huir y resistir como formas de intervención. Y yo lo que hago en el capítulo es decir, bueno, si el turismo es tan importante en el capitalismo, ¿cómo podríamos pensar estas categorías, estas dinámicas de ejes de intervención que contribuyen a erosionar el capitalismo, de ir agujereándolo, de ir creando nuevas lógicas, aunque sean frágiles, aunque sean temporales, pero cómo mostrar y cómo de algún modo ir asentando y que vayan creciendo áreas de funcionamiento social que no reproducen las lógicas del capitalismo, sino que avanzan en otras direcciones. Y esto en un largo proceso que nos vaya avanzando, que nos permita avanzar. Y yo lo que intento hacer es cómo podría ser esto desde el turismo. Y ahí implica, por una parte, la intervención desde el Estado, es decir, por un lado, desde el Estado, entendiendo el Estado como la cristalización de una determinada correlación de fuerzas en un determinado momento. Podríamos pensarlo en términos de, bueno, es la reproducción, es el mecanismo que tienen las clases dominantes para reproducir bien. Yo creo, más bien, siguiendo otros autores de la tradición marxista, como Poulanzas y otros, más bien entendiendo como una cristalización de una determinada correlación de fuerzas. Y esto puede cambiar. Bien, desde esa perspectiva, pensar cómo desde el Estado podemos intervenir abriendo dinámicas que funcionen fuera de las lógicas del capitalismo. Una de ellas, que no significa que sean necesariamente anticapitalistas, que a veces ayudan a estabilizar el mismo capitalismo, pero pueden ser leídas de múltiples maneras. Una de ellas tiene que ver con esta idea de ponerle límites al capital, introduciendo mecanismos de control, de regulación, de fiscalidad, etc. Es decir, desde la inspección del trabajo hasta la fiscalidad, hasta las zonificaciones en determinadas ciudades de qué se puede hacer, si podemos permitir más hoteles o no podemos permitirlos. Es decir, toda esta dimensión de, desde el Estado, cómo ponemos mecanismos de limitación y contención al desarrollo del capital turístico. Otra vía, otra estrategia es cómo desde el mismo Estado generamos, igual que por ejemplo hemos hecho en algunos países en el ámbito de la salud o en el ámbito de la educación, cómo establecemos programas públicos que garanticen el acceso a las vacaciones, al descanso, etcétera, de una parte de la población, con programas de turismo social, con creación de infraestructuras desde parques urbanos a mejora de transporte público, acompañamiento a los programas de la economía social y solidaria, el cooperativismo, es decir, cómo desde el Estado generamos dinámicas que contribuyan a garantizar el acceso de los sectores más desfavorecidos a vacaciones. La tercer eje de intervención que plantea Eric Colin Bright tiene que ver con la idea de resistir. Resistir fuera del Estado, es decir, resistir en el combate a este desorden que genera el capitalismo, el capital turístico. Y esto implica resistir desde dentro de las empresas, con las organizaciones sindicales, pero también desde fuera, desde los movimientos comunitarios, ecologistas, vecinales. Es decir, ponerle límites al capital no solamente esperando lo que va a hacer el Estado con políticas públicas, sino qué hacemos de forma organizada colectivamente, dentro y fuera de las empresas. Y la cuarta dimensión de este proceso de entender mecanismos de erosión del capitalismo, y en este caso del capitalismo de base turística, sería la idea de huir. Hay que salir ya hoy y aquí de este mundo capitalista. Y esto implica crear cooperativas, ensayar formas de organización distinta que nos permitan garantizar vacaciones, descanso, formas diversas de construir el ocio que pueden incluir el desplazamiento. Y esto podemos hacerlo fundamentalmente desde las organizaciones comunitarias, desde el ámbito de las cooperativas, pero también desde fuera del mercado. Es decir, sin la tutela del Estado y sin la tutela del mercado. Es decir, autoorganización del ocio popular sin pasar por el mercado. Esto que en algunos países llamamos domingueros, dominguear. Es decir, hacer uso del Día del Señor para descansar o tocarnos las narices o leer debajo de un árbol. Es decir, esta idea de hacer lo que queramos de forma autoorganizada, en colectivo o individualmente. Es decir, abrir estos espacios. Entonces yo creo que estas 4 dimensiones
es lo que nos permite pensar la posibilidad de una transformación del turismo bajo otras lógicas. Y aquí creo que hay que introducir un matiz, porque a veces siento que hay una cierta confusión, como si todo fuera un problema de palabras. Es decir, que nos negamos a utilizar la palabra turismo porque es una palabra que es capital. Bueno, nosotros lo que reivindicamos fundamentalmente es el tiempo libre, el tiempo liberado del trabajo. Esto es lo que nosotros reivindicamos y creo que es a lo que tenemos derecho, a el tiempo que liberamos del trabajo para poder hacer lo que necesitemos en términos de descanso, de alimento de nuestro pensamiento, de goce, de desarrollo de posibilidades. Esto es lo que nos interesa y esto se puede organizar en el propio lugar de residencia o en tu espacio próximo de residencia en términos de ocio, de entretenimiento, de recreación, pero si implica desplazamiento es cuando empezamos a hablar de turismo. Y este turismo podemos organizarlo, que implica ocio más desplazamiento. Esto podemos organizarlo, que es como hemos hecho hasta ahora, bajo las lógicas del capitalismo, para reproducir el capital, o podemos organizar este ocio con desplazamiento para satisfacer necesidades humanas. Y ahí es donde creo que tenemos el centro de la propuesta. Es decir, cómo pensar que una práctica humana, una práctica social, no pueda ser solamente definida por las lógicas de reproducción del capital, sino que tenemos que poder desarrollarla bajo otras lógicas. Y esta es la reivindicación, es decir, no resignarnos a que solamente el capital organice nuestras vidas. Hay una frase de David Harvey que tiene toda la razón cuando dice: no hay ninguna idea moralmente buena que el capitalismo no pueda convertir en algo horroroso. Y tiene toda la razón, el capitalismo tiene la capacidad para hacer esto. Pero nosotros también pensamos que al mismo tiempo no hay ninguna práctica social que no podamos organizar bajo otras lógicas distintas a las del capitalismo. Que un mundo socialista, un mundo ecosocialista, podría ser organizado bajo otras lógicas. Y eso tiene que empezar ya, ahora y aquí. No esperar a que venga una revolución y no sabemos cómo saldremos de esa, sino que tenemos que empezar a organizarlo ya, ahora y aquí. Yo creo que esta es la segunda hipótesis con la que construimos a partir de este libro del malestar en la turistificación, que creo que, como mínimo a mí, hay muchísimas más lecturas del libro, pero a mí esta idea que extraemos de Jason Moore en torno al fin del turismo barato y la disyuntiva entre elitización o empezamos a pensar propuestas de transformación que den respuesta a las necesidades de la mayoría social, esta segunda hipótesis es lo que creo que sale con más fuerza de este libro. O como mínimo es mi lectura. Estoy seguro que otras compañeras y otros compañeros han hecho otras lecturas del libro y les esté estimulando para hacer otras cosas. Y creo que esa es la potencia que tiene el libro, que es empezar a robustecer el pensamiento crítico en turismo con abriéndonos otras posibilidades. Wow. Gracias, Ernest. Yo creo que para muchos de nosotros, más ustedes que tienen mucho más tiempo en las investigaciones, los límites o el límite es la palabra, es el concepto central de cómo podemos pensar distintamente. Cuando estabas hablando de esas cosas, yo pensé, casi no hay límites a las instituciones que tenemos en el mundo capitalista moderno, solo los límites que las instituciones ponen en uno mismo. Pero luego tenemos que invertir lo que está pasando en el sentido de poner límites en las instituciones y luego poner en pausa los límites que son impuestos a nuestras lógicas, nuestras capacidades o maneras de pensar el mundo, de entender el mundo, pero también de pensar de otros mundos. Y entonces poner un límite en cuántos vuelos puede llegar en un lugar en un día, o cuántos hoteles podemos construir, etcétera, cuántos turistas podemos tener. Pero al final, cuando yo pienso en eso, a veces pienso como en los pueblos en México, en Oaxaca, en donde vivo, que algunos son pueblos ecoturísticos y tienen economías relativamente cerradas o relativamente mucho más cerradas que las ciudades y eso, y que tienen la capacidad y sí se hacen, se ponen los límites. Y se dice, vamos a aceptar todo
X cantidad de gente en este año, porque entendemos que los recursos o la naturaleza alrededor va a sufrir si no. Pero también hay otras preguntas como de la influencia social, el intercambio de capital entre gente de culturas distintas que viene con expectativas. Pero entonces quizás empezamos con la cuestión de resistencia, porque en México, como en muchos otros países que dependen en gran medida de las economías turísticas, las formas de resistencia política, no todas, pero algunas sí, que se emprenden contra esas economías a menudo apuntan a los turistas como los principales beneficiarios o culpables. Parece haber una fuerte resistencia a nombrar a la población local como dependiente y defensora de estas economías. Si vamos a construir una resistencia política que abarque las necesidades económicas de todas las personas dentro de un lugar, ¿cómo podemos ir más allá de esta crítica, yo digo, superficial, que tiene la capacidad de esencializar a los extranjeros y infantilizar a los locales? Yo creo que, bueno, has dicho un montón de cosas que me sugieren reacción, pero para empezar por el final, yo diría que muchas veces nos encontramos con formas de deslegitimación de las protestas, diciendo, bueno, todos somos turistas, como si tuviéramos que tener un comportamiento virtuoso, es decir, apelando a una cierta coherencia individual en todos nuestros comportamientos. De hecho, lo que están haciendo con este tipo de críticas es sencillamente negar la legitimidad de las reivindicaciones, es decir, señalando la contradicción como si todo fuera un problema individual, de comportamientos individuales. Y cuando lo que nos estamos diciendo es esto es un problema político, no de una persona en concreto, sea turista o sea población local que resiste y luego hace turismo. Es decir, el problema, dejémonos ya de moralismos y de buscar ciudadanos virtuosos moralmente y empecemos a plantear cambios en las estructuras políticas que pongan límites a este capital turístico. Yo creo que el grueso de la pelea es salir de esta idea de la responsabilidad individual, de quedar atrapados en estas ideas de responsabilidad, que tampoco sin desmerecerla, es decir, es otro campo de intervención, pero el centro no puede ser la decisión individual y la coherencia individual en relación a nuestros comportamientos. Tiene que ver con dinámicas estructurales y lo que hay que cambiar son dinámicas de conjunto y para eso hace falta hacer política con mayúsculas. Implica movilización, pero para cambiar estructuras. ¿Cuál es el problema? Que a veces en esta maraña de capitales, que a veces es más difícil identificar quién es el responsable de estas políticas o de estas violencias. Es decir, quién es al final el último que toma decisiones detrás de estos fondos de inversión. En cambio, el turista lo tenemos cerca y puede ser efectivamente blanco del malestar porque es el que tienes más cerca. Entonces, y yo creo que desde los medios de comunicación se nos intenta situar en ese terreno. Cuando se pone en circulación la idea de turismofobia, que empieza sobre todo en Barcelona y que luego circula a nivel internacional, es una campaña dirigida a quitar la legitimación al movimiento vecinal que está protestando. No hay turismofobia. Puede haber alguien que de un día te caiga mal a alguien, pero no es un problema contra una persona. Lo que pasa es que a veces al que tienes cerca, el que te molesta, es el turista, es la parte final de ese proceso. Y es mucho más difícil señalar a las autoridades públicas locales, nacionales, internacionales que han diseñado esos marcos de representación, a las empresas escondidas en esas dinámicas financieras. Entonces yo creo que es un proceso contradictorio, pero que al mismo tiempo no debemos renunciar a él. Es decir, aquí la cuestión no tiene que ver con cómo eres más o menos coherente, más o menos responsable, siendo población local, receptora o siendo turista, o siendo muchas cosas a la vez. No tiene tanto que ver con eso, sino cómo reorganizamos el sistema de organizar el sistema turístico. Esta es la clave, aquí está el problema. Y esto implica ponerle límites. Y como bien decías en tu primera parte de la intervención, yo creo que la palabra límites ha adquirido una connotación política fundamental. Las últimas manifestaciones que se están organizando en España, en la que tuvimos hace dos fines de semana en Barcelona o la que va a haber este domingo en Palma,
es precisamente pongámosle límites al turismo. Pero esta demanda de ponerle límites. Y al mismo tiempo que le ponemos límites, tenemos que saber que hay una parte de la población, que en España es de un 30%, pero que la Unión Europea gira en torno también a un 30%, con niveles también muy desiguales, pero que cuando lo miramos desde América Latina es mucho más de la mitad de la población, que no puede hacer vacaciones. Es decir, que estamos en esa discusión, pero por otra parte, tenemos una parte de la población que no tiene infraestructuras que le permiten hacer vacaciones, sea desde que legalmente no le permiten tener esas vacaciones en buenas condiciones, que no hay infraestructuras para que puedan pagárselas, que faltan programas públicos de calidad, de turismo social, que le permitan disponer de esas infraestructuras. Entonces yo creo que la dinámica es doble. Es por un lado hay que ponerle límites al capital y hay que hacerlo como parte de una reflexión y de una intervención política, no individual en términos morales, pero que al mismo tiempo hay que plantear un horizonte de deseo. Queremos algo, queremos disfrutar del tiempo libre, queremos disfrutar de un tiempo libre de calidad. Una de las formas posibles, no la única, puede ser el turismo, que implicará este ocio más desplazamiento. Y para hacer esto y poder gozar de conocer otros espacios, otros lugares fuera de mi realidad cotidiana, para hacer esto necesitamos infraestructuras sociales que nos permitan hacerlo. Y yo creo que ahí está la batalla. Es decir, por un lado, ponerle límites al capital y por otro lado, expandirnos ofreciendo un mundo deseable. Queremos disponer de tiempo libre, queremos desarrollarnos en nuestro tiempo libre, queremos que nuestro tiempo libre lo podamos organizar en la proximidad, en nuestra casa, en nuestros alrededores, pero puntualmente también viajando. Y eso significa disponer de infraestructuras públicas y también de mecanismos, porque el dinero y el mercado va a ser la única forma de decidir quién vuela y quién no vuela. Si tenemos que ir a un mundo con muchos menos vuelos, ¿serán los que puedan pagarlos o podemos organizarlo de otro modo? ¿Cuántas veces puedes volar al año? ¿Cuántas veces puedes hacer? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo podemos organizar? Es decir, implica un ejercicio que a veces cuando lo planteas parece que esta gente no vive en el mundo, que la realidad es otra. Efectivamente, ocurre esto, pero para avanzar en esta dirección necesitamos horizontes de esperanza, horizontes que nos digan, debemos ir para allá no solamente como pérdida de privilegios, no solamente por restringirnos porque el planeta se desmonta, sino porque queremos vivir mejor y queremos vivir mejor todos. Entonces yo creo que esta conjunción, porque si no tenemos otro problema que tiene que ver con el crecimiento de la extrema derecha. En un mundo de inseguridades, en un mundo de amenazas, ¿quién está ofreciendo seguridades? Aunque sea con discursos racistas, xenófobos, de culpar al penúltimo, pero culpando al último. Es decir, en este contexto, ¿cómo podemos organizar dinámicas que, a la vez que le ponemos límites a este desarrollo turístico capitalista, estemos ofreciendo seguridades? Seguridades en términos de el control implica también mejora de condiciones de trabajo. Y el control sobre esto es también para poder organizar el turismo de otra manera, que tú no pierdas tu trabajo, sino que podamos organizarlo de otra manera y que podamos satisfacer las necesidades que tiene mucha más gente. Yo creo que la cosa va por ahí, entre la resistencia y la propuesta de un mundo deseable, también en el turismo. Ya. Igual subió a mi mente como esa noción de el ocio, el tiempo de ocio. Son momentos también fuera de trabajo, que un análisis puede decir que el trabajo es un tipo de esclavitud moderna. A veces no, pero a veces sí, muchas veces creo. Y que el tiempo de ocio o descanso es un tiempo también para organizarse, organizar la comunidad, organizar por otros mundos o contra lo que tienes. Pero el turismo parece que también ha sido como una herramienta contra eso. O sea, ya tienes tu tiempo de descanso, pero mira las playas de Cuba. No es exclusivo del turismo. Es decir, cuando hablamos de turismo estamos hablando de ocio más desplazamiento. Si no nos desplazamos, resulta que este ocio que hacemos desde nuestra casa
es el más emancipatorio del mundo. Es decir, estar en casa viendo Netflix es lo mejor. Estar yendo al centro comercial a pasear porque vives en un mundo de inseguridades de mierda. Es decir, en este contexto, esto no es algo exclusivo del turismo. También desde el ocio tenemos estas dinámicas de alienación y de mercantilización. Entonces, necesitamos salir de las palabras para construir escenarios que nos permitan satisfacer necesidades y expandir posibilidades, capacidades de la gente, de explorar y vivir mejor. Pero hay muchos ejemplos que te permiten de manera diversa, y es parte de lo que decíamos al principio de la conversación, en lo que estamos trabajando en Albasud, de intentar sistematizar un montón de estas experiencias que han probado aspectos distintos de transformación, de salir de estas lógicas y avanzar en otras direcciones. Y creo que el problema es que muchas veces la academia no ha puesto atención en estas posibilidades. Y en cambio, en la vida cotidiana, hay muchas más cosas que se están haciendo que no hace falta que nos pongamos a inventar, que también, pero empecemos también por reconocer y recuperar muchas de las cosas que están en nuestra propia historia y también en nuestro alrededor, en estos otros contextos que podemos encontrar experiencias ricas en estas otras formas. Y las encontraremos en el ocio y las encontraremos en el turismo. Pero a veces tengo la sensación de que cuando solamente identificamos el turismo como un proceso de mercantilización, nos estamos pegando un tiro al pie. El turismo, igual que muchas otras cosas, puede ser eso, y efectivamente es una dinámica de reproducción del capital que genera violencia estructural y directa. ¿Nos tenemos que resignar a que solamente pueda ser eso? ¿Podríamos imaginar cómo construimos eso de otra manera? Y para imaginar, empecemos por reconocer lo que está a nuestro alrededor, que ya está funcionando de otras maneras. Y que a lo mejor algunas de estas experiencias son frágiles, son limitadas, tienen contradicciones, fracasan, pero muestran que durante un tiempo ha sido posible organizar esto. La próxima fracasaremos mejor y en la siguiente lo haremos perfecto. Es decir, es un proceso constante de tensión, de organización, de intento de generar cambios que nos permitan construir una vida digna, que también pasa por recuperar ese tiempo libre que lo podremos organizar de maneras distintas. Y ahí podríamos o no incluir el turismo en función de nuestras necesidades y posibilidades. Gracias, Ernest. Gracias por ofrecer eso y clarificar. Entonces, si podemos imaginar otros mundos, otras formas de caminar y caminar juntos, podemos comenzar a dar pasos hacia esos caminos. Si pudieras imaginar un otro mundo de esa manera, libre de las limitaciones contemporáneas de las fronteras estatales, la hospitalidad industrial y las expectativas extractivas, ¿cómo sería para ti, Ernest? ¿Ese viaje que tanto deseas hacer sería una peregrinación? ¿Sería posible solo una vez en tu vida? ¿Cómo sería ese viaje para ti? Claro, yo diferenciaría y pensaría en que necesariamente sea plural. Es decir, que las opciones sean múltiples. No hay una respuesta, no hay una forma de organizar otro turismo. Hay o deben haber muchas formas, en función de las muchas necesidades que tenga la gente. El otro día en una entrevista me preguntaban, ¿cómo hacías vacaciones tú cuando eras adolescente? Como pensando en cómo encontrar ese nexo en lo que ahora me preocupa. Y yo digo, lo que hacía era pasarme los veranos en la biblioteca. Y lo que deseaba era tener infraestructuras públicas de calidad en la que pudieras leer sin ruido constantemente. Y quería infraestructuras públicas que me permitieran hacer eso. Y creo que una forma de organizar tu tiempo libre tiene que ver con que dispongamos de infraestructuras públicas que nos permitan organizarlo. Y ahí no hay una sola forma, ni una sola necesidad. La mía tiene que ver con esto, o ha tenido que ver con esto en un determinado momento de mi vida. Y para otros es otra, y para otros es una distinta. Entonces yo me imagino no un camino, sino me imagino unos muchos caminos que pueden responder a formas y necesidades distintas. Es decir, me imagino programas robustos, potentes, de calidad, de turismo social, en el que la gente pueda acceder al mar, pueda acceder a la montaña, pueda acceder
a espacios que en la cercanía y tomando en cuenta los límites del planeta podamos movilizarnos masivamente para dormir fuera de nuestra casa, viendo esas experiencias, pero que no solamente sean infraestructuras o espacios naturales, sino que también implique un programa pedagógico pensado para cómo desarrollar potencialidades, cómo ver esas distintas apuestas. Pero veo esto y también veo con deseo las apropiaciones que hace la gente en los parques públicos. Cómo la gente se toma el parque y celebra fiestas y organiza actividades. Creo que necesitamos pensarlo en términos plurales. Es decir, no hay unas vacaciones. A lo mejor en la vida necesitaremos disponer de la posibilidad de organizar nuestros tiempos de trabajo de manera distinta que nos permitan viajar más tiempo. Y que en lugar de hacer, lo que no tendría sentido es pensar que podemos universalizar viajes de Alemania al Caribe por 4 días. Eso no tiene ningún sentido. Pero estamos seguros de que ya no podremos conocer otros territorios. A lo mejor será menos veces en la vida, será por más tiempo, será combinando trabajo con espacios de ocio, con espacios... Es decir, creo que lo que debemos abrirnos es a la pluralidad de posibilidades de organizar esta parte de nuestro tiempo libre que hemos asociado con el desplazamiento. De alguna manera yo creo que lo que necesitamos son horizontes por los que merezca la pena no solamente resistir, sino movilizarse para avanzar hacia ellos. Queremos vivir mejor y tenemos derecho a vivir mejor. Tenemos que resistir todas las mierdas y todas las cabronadas que nos hace el capital, pero al mismo tiempo tenemos que poder aspirar a una vida organizada bajo otras lógicas. Ahí es donde creo que está la clave. Algo por lo que merezca la pena luchar. Gracias, Ernest, por esas palabras muy importantes y tus reflexiones en el día de hoy desde mi parte, y mi corazón y la parte de los oyentes también. Entonces, por último, Ernest, ¿cómo podrían nuestros oyentes saber más sobre tu trabajo y de Albasud y dónde se pueden comprar el Malestar a la Turistificación? Albasud, tenemos nuestra página web, albasud.org. Ahí todas nuestras publicaciones son de descarga gratuita. Tenemos una sección de formación en la que vamos recuperando todos los vídeos de los debates, actividades que organizamos. Es decir, la página web es la herramienta. Disponemos de un boletín que mandamos mensualmente. Estamos en redes sociales varias, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Disponemos de un canal en Telegram. Por ahí se pueden informar de lo que hacemos, de las actualidades, de las convocatorias. Y con Icaria, que tenemos varios libros publicados, dependiendo del lugar, en España es posible en cualquier librería, si no lo tienen, pedirlo y lo llevan. Y en muchos otros lugares creo que hay que pedirlo directamente por la editorial. Es decir, en algunos países de América Latina Icaria tiene distribución comercial normal, en otros es más difícil, pero en la página web de Icaria Editorial se pueden conseguir estos trabajos. Y si no lo encuentran, que nos escriban, que algo resolveremos. Muy bien, pues voy a asegurar que todos esos enlaces están ya en el sitio de Fin de Turismo cuando lance el episodio. Y una vez más, Ernest, deseé que tendríamos más tiempo para platicar, pero seguramente en otra ocasión. Fue un gran honor, oportunidad de hablar contigo y espero que podamos hacerlo de nuevo en algún momento. Con mucho gusto, encantado de poder conversar contigo y estoy realmente seguro de que vamos a continuar caminando juntos. Muchas gracias. Si disfrutaste este episodio y te gustaría escuchar más, suscríbete al boletín a través de chrischristu.substack.com, que se indica en la descripción de este episodio. También puedes seguirnos en Apple Podcasts o Spotify, o a través del nombre de usuario @TheEndOfTourism. Me gustaría agradecer especialmente a Arair del proyecto Ojo Viajero por su ayuda con la postproducción de esta temporada. Muchas gracias, hermano. Si desean apoyarnos de otras maneras, ya sea asistiendo en la producción o conectándonos con posibles invitados e invitadas, háznoslo saber.
Gracias a todos por escuchar.